Shalom, buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos. Esta es una nueva oportunidad, es un nuevo programa, un nuevo formato y una nueva oportunidad, como les digo, de la Quejilá Peniel de Valle Alto, y les damos a todos los miembros de esta congregación una calurosa bienvenida. También queremos darle la bienvenida a todos los que nos van a visitar y van a ver este video después, nuestros amigos en redes, nuestros contactos, nuestros relacionados y personas que quieran tener la oportunidad de escucharnos, de permitirnos compartir con ustedes lo que Dios nos ha dado. Como congregación, como iglesia, es valedero el término también, y queremos compartir con ustedes con mucha alegría y esta nueva oportunidad de este nuevo formato en el que vamos a estar enseñando, compartiendo, ministrando y explicando algunos de los puntos más importantes de la doctrina que Dios nos ha dado, de la doctrina bíblica. Una pequeña aclaración que en esta breve introducción, en este breve saludo queremos hacer, es que la congregación a la que pertenecemos, la congregación Peniel de aquí de Valle Alto en Guayaquil, Ecuador, no es una congregación judía, no enseñamos judaísmo, no es una congregación de la religión tradicional católica, tampoco es una congregación que sigue los lineamientos de la doctrina evangélica protestante. Somos una congregación de creyentes que nos hemos enfocado en aprender la Biblia en su contexto original, no solamente asomándonos al idioma hebreo, sino sobre todo poniendo mucha atención al pensamiento hebreo, al pensamiento israelita. Y eso Dios nos ha llevado a ir filtrando, a ir cortando, filtrando de las doctrinas tradicionales para no introducir, o más bien para ir seleccionando la doctrina humana que se ha venido filtrando a través de las malas traducciones y de la manipulación de la doctrina bíblica. Nos hemos asomado al idioma hebreo original. Quiero comenzar dándoles mi testimonio personal y también tomar la voz de la congregación y explicarles cómo llegamos a enseñar y a practicar lo que hoy estamos defendiendo como doctrina y proclamando como nuestra declaración de fidelidad, o declaración de fe también se conoce. Pues como casi todos los latinoamericanos y ecuatorianos, yo nací en un hogar católico, tradicionalmente católico, poco practicante del catolicismo, pero dentro de ese contexto, cumpliendo los sacramentos de la Iglesia Católica. Y así pasó toda mi niñez, parte de mi juventud y hasta la época de la universidad, donde por predicación de distintos amigos y colegas y por situaciones muy personales, llegué a conocer lo que se conoce como el cristianismo evangélico, ¿verdad? Conocí a Cristo, me entregué a Cristo, me bauticé en el nombre de Jesús y fui parte de la iglesia evangélica desde el año aproximadamente 2002, en el que me bauticé y recibí a Cristo y empecé a asistir fervientemente y a servir fervientemente en la iglesia cristiana evangélica, aquí en Guayaquil. Pasaron muchos años de formación, de experiencia y de ejercicio de ministerios en algunas áreas, en la escuela de los niños, la escuela dominical, el ministerio de la alabanza, el ministerio juvenil, consejería, el pastorado juvenil y un caminar y un crecimiento de la mano de dos pastores que aprecio mucho, con los cuales aprendí mucho, el pastor Enrique Pazmiño, al cual siempre le envío un saludo cariñoso, y el pastor John Peña, de quien también estoy muy agradecido y le envío muchos saludos. Ese personalmente me llevó a conocer mucho de la Biblia, de la Escritura, y practicar la doctrina evangélica, protestante, que fueron mis primeros pasos de conocimiento de la Biblia, del amor de Dios, de la salvación por gracia y de las prácticas bíblicas doctrinales que tradicionalmente se conocen en la iglesia evangélica, a la que muchos de ustedes también deben estar familiarizados. En ese sentido, empecé a caminar en esa doctrina en la iglesia cristiana evangélica y tuvimos la oportunidad, Dios me dio la oportunidad de levantar una iglesia, ser el pastor principal de una iglesia, luego de haber servido en la iglesia donde estaba. Y esta iglesia cristiana Peniel se llegó a llamar, se fundó en el norte de Guayaquil. Pasaron los años y hasta el 2014, finales del 2014, es el año en el que, a través de un estudio de investigación personal que estaba buscando yo temas proféticos, llego a contactarme con una enseñanza que trastornó mi sistema de creencias en el buen sentido de la palabra, porque abrió el entendimiento de una perspectiva a la que no nos habíamos asomado, a los que los seminarios bíblicos no nos profundizan, aunque sí se enseña algo, pero no se profundiza.
Y este tema tiene que ver mucho con la identidad de quién es el creyente en el Mesías, en el Jesús que conocíamos antes. Este tipo de enseñanzas me invitó y me fue llevando y conduciendo por la mano de Dios. Hay muchísimas señales alrededor de eso, muchas experiencias personales que respaldaron todo lo que iba yo asimilando como nuevo a partir de finales del 2014. Conocimiento de pensamiento hebreo, de doctrinas hebreas, de prácticas que yo consideraba y que sé que la iglesia evangélica considera parte del judaísmo y que no es así realmente. Me veo entonces envuelto de un ambiente, de una doctrina nueva para mí, en la que empecé a profundizar la identidad de quiénes somos como pueblo en Jesús, el Mesías, palabras en hebreo cuyo significado no conocíamos o conocíamos muy poco profundamente. Y todo esto me llevó nuevamente a la misma disyuntiva que yo me encontré cuando salí del catolicismo y me sumé a la iglesia evangélica. Me encontré otra vez en una disyuntiva. O sigo siendo cristiano evangélico o me identifico ahora con lo que entiendo y se revela en la Escritura para la identidad del creyente. Entonces tomé mi decisión y asumí mi identidad israelita. Esto confunde muchas veces a las personas. Y este primer programa va enfocado a eso, a aclarar ciertos puntos que desde la perspectiva del cristianismo evangélico se entiende como judaísmo y vamos a verlo a la luz de la Biblia que no es así. Vamos a verlo también a la luz del contexto histórico que no es así. Hay muchas imprecisiones, hay muchos detalles que se omiten, hay muchos detalles que tal vez se desconozcan. Y hay mucha doctrina que fue manipulada a propósito para esconder el verdadero mensaje que aparece en la Biblia. No somos una congregación judía, no enseñamos judaísmo, no tenemos nada contra las personas que siguen el judaísmo o cualquier otra doctrina u otra religión, pero eso no es lo que nos identifica. Muchas personas al verme en la calle predicando o hablando y enseñando la Torá, una de las primeras preguntas que me han hecho es que si me hice judío. Y la respuesta es un poco compleja, pero la versión simple es que no me convertí yo al judaísmo. Y la congregación a la que sigo perteneciendo y seguimos perteneciendo muchas familias, no se identifica con el judaísmo, no somos judíos practicantes, pero ciertamente, y lo decimos con mucho cariño, agradecimiento a la iglesia evangélica, tampoco ya formamos parte de la iglesia evangélica como organización. Ese es mi testimonio personal y el testimonio personal de la congregación como tal. Hoy en día pasamos a ser de la Iglesia Cristiana Peniel, pasamos a ser la Congregación Peniel de Valle Alto. Valle Alto es el nombre de la ciudadela o del sector donde vivimos aquí en Guayaquil. No tiene nada que ver con un nombre bíblico o lugar alto o algo que se le parezca. La ciudadela se llama Valle Alto. Entonces somos la Congregación Peniel de Valle Alto. Y la palabra congregación usamos el término hebreo kehilat, que es lo que define un poco mejor al grupo de creyentes que siguen la doctrina bíblica. Y tengo que volver a insistir en esta pequeña presentación, no es una doctrina judía y no es judaísmo. Entonces, a partir de esta premisa, en este primer programa, nos vamos a extender un poco en algunas aclaraciones de términos y prácticas que han llevado a la confusión e incluso, tristemente, pues ha llevado a muchos líderes, y hemos escuchado videos de pastores que ya se han manifestado en contra de esto que nosotros estamos enseñando, tristemente con términos un poco duros e insultantes, a los que vamos a aclarar, no por entrar en contienda con ellos, sino por aclarar a las personas que estén interesadas en conocer qué es lo que nosotros practicamos y qué es lo que estamos enseñando. ¿Cuál es la doctrina bíblica? ¿Y qué es lo que significan palabras claves y doctrinas clave definidas en la Biblia y que no dan lugar a una interpretación humana? No tenemos que imaginarnos qué pudiera significar uno u otro término si nos asomamos directamente a la Biblia y dejamos que la misma Biblia defina su doctrina. Eso es lo que les proponemos a partir de este momento. Este primer programa lo vamos a dedicar a precisar algunos puntos que se han venido manejando en redes sociales, algunas preguntas que me han hecho, y voy a tomarme de base para esta primera presentación, para este primer programa, un video que se lanzó en redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook, de un grupo de pastores que a su vez estaban analizando ellos
las declaraciones de un representante, básicamente sí, es un representante de la doctrina que nosotros también seguimos. Es el ROE Palacio Celorio de México. Los pastores que analizaban este video del ROE Palacios de México, los pastores que analizaban este video no dieron la oportunidad de aclarar, de precisar o de establecer conceptos claros, y más bien ellos se dedicaron a poner conceptos, a aclarar, digamos, ellos decían que estaban aclarando conceptos, pero en realidad dejaron muchos vacíos, establecieron muchas imprecisiones, y yo quiero aprovechar este primer programa para clarificar esas imprecisiones. Ellos también declararon algunas cosas ciertas, algunas cosas correctas, no todo lo que dijeron era impreciso, pero pues este primer video no es realmente, no quiero darle un tono de contienda con los pastores que salieron en este video, que son los pastores Nelson Zavala, David Diamond, el señor Norero de Quito, Arturo Norero, y un cuarto pastor que no recuerdo su nombre. También el señor Yatensi Bonilla, el cual pues se promociona mucho como muy conocedor y maestro de lenguas antiguas, lenguas bíblicas. Y yo entiendo que tiene su conocimiento, se lo reconozco, pero en el video en general se hablaron muchísimas imprecisiones y se asumieron, se dejaron por sentadas cosas, conceptos que realmente no están bien sentados. Y asumieron muchas cosas sin permitirnos aclarar. Yo solicité la aclaración con el pastor Nelson Zavala, y pues su respuesta fue negativa, no nos permitieron hacer esta aclaración. Entonces este primer video tiene estos dos objetivos. El primero es precisar conceptos de lo que nosotros estamos siguiendo, de la doctrina que nosotros, y términos incluso pues que aparecen en la Escritura, y definiciones que pueden prestarse a confusión. De hecho, desde el 2014 que yo estoy enseñando y practicando la doctrina bíblica desde la perspectiva hebrea, que no es judaísmo, eso lo voy a repetir algunas veces en este programa. Muchas personas, incluso en las calles, mis amigos, mis colegas de carrera y esto, me preguntaban: Fabián, ¿te convertiste al judío? Ahora eres judío. Y por una serie de términos, hábitos y sobre todo la doctrina que estoy enseñando y los atuendos que uno empieza a usar, que yo empecé a usar. Entonces todo esto lleva a que la pregunta caiga por su propio peso. Parecería que yo estoy convertido al judaísmo. Y no. El término judaísmo es muy amplio, el término judaísmo tiene 4 definiciones distintas. Una persona puede ser judía de 4 maneras diferentes, y nosotros queremos aclarar esto, ¿verdad? Al mismo tiempo, pues establecer y aclarar las imprecisiones y los vacíos que los pastores no nos permitieron aclarar en su momento. Tengo que mencionar que este video que se publicó de parte de estos pastores, cuando estaban transmitiendo en vivo, no permitían comentarios en su canal de YouTube, de tal forma que pues yo no quiero acusarlos de ser una secta, pero por lo menos ese comportamiento muy puntual sí es de una secta. Una secta no permite que se cuestione, no permite que se debata lo que ellos enseñan en una secta, y pues no permiten ningún tipo de injerencia en la doctrina que sus líderes dictan. Entonces, al menos en ese comportamiento, en ese punto específico, parecería, pues se estaban comportando como una secta, ¿verdad? Yo sé que no lo son, yo vengo de la iglesia evangélica también, como lo dije anteriormente. Estoy muy agradecido de las enseñanzas de mis pastores. De hecho, a estos pastores, algunos yo los seguí por algún tiempo también, mientras estuve en la iglesia evangélica. Pero pues la intención de este video, como repito, no es en ningún momento ofender, ni achacar, ni entrar en contienda, pero sí es necesario aclarar puntos, aclarar conceptos y definir cosas que quedaron en el vacío o que quisieron en ese video posicionar y lamentablemente están en un error. Es así que pues el video comenzó, y voy a citar algunas citas, voy a hacer algunas citas textuales que se mencionaron en el video. Ellos empezaron por definirnos como pseudo-mesiánicos. Que eran personas de sana doctrina, estén metidos en estos grupos pseudomesiánicos. Un mesiánico, estrictamente hablando en la palabra, solo la palabra mesiánico, es aquel que ha creído en el Mesías de Israel. Y de hecho ha creído que Jesús es el Mesías de Israel, ¿verdad? Ese es un mesiánico. La palabra mesiánico, el paralelo, el análogo en el término griego,
en el lenguaje griego es Cristo. Mesías, el análogo en griego es Cristo. En hebreo, Mashiach, en griego, Christos, ¿verdad? Y al español, pues, Mashiach, Mesías, Cristo, Cristo. Entonces, los dos términos terminan unidos en el concepto de creer que el Jesús que usted conoce, desde el término latino de su nombre, que también lo vamos a tocar ya mismo, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Ahí no hay ningún conflicto mismo, ¿verdad? Hablando del término como tal. Entonces, ¿nosotros cómo nos definimos? Nos definimos como israelitas. Y ¿valdría una aclaración o añadirle al término israelita? ¿Israelita mesiánico? Yo creo que no. Y en otros videos, y más adelante tal vez demos más cápsulas de este tema, para que vea usted cómo la identidad se complementa por sí misma dentro de la Biblia. El pastor Celorio, el Roe Celorio de México, él estableció en ese video que estos pastores cristianos evangélicos analizaron, se refiere a una definición que definitivamente sí es un error. Yo también caí en ese error y tuve la oportunidad de corregir. Pero los pastores Zavala, Diamond, Norero y los otros que acompañaron este video se tomaron de esa declaración del pastor Celorio y fueron muy duros, muy irritantes y muy intransigentes. Y posicionaron un error del pastor Celorio, que lo hace de muy buena fe, tampoco él es hijo del diablo. Tomaron de ese error gramatical, ese error conceptual, y lo trasladaron al resto de los creyentes. ¿Cuál es el error? El pastor Celorio dijo que la palabra Jesús o el nombre de Jesús significa caballo o cerdo. Eso es lo que dijeron los pastores Diamond, Norero y Zavala, y el señor Yatensi Bonilla, el doctor Yatensi Bonilla. Ciertamente el pastor Celorio, el Roe Celorio él dice y enseña esto, que la palabra Jesús significa he ahí un caballo, pero eso es un error que el señor Celorio, el pastor Roe Celorio, comete, que yo cometí en un inicio, cuando no conocía el hebreo, no me había asomado a los diccionarios y no había indagado lo suficiente. Luego de eso, pues, conocí el error y me retracté. Hoy yo enseño, en la congregación que Dios me tiene sirviendo, que el nombre Jesús no es blasfemo, no es insultante y no tiene nada de pecaminoso, ¿sí? Mencionar el nombre Jesús no tiene absolutamente nada de negativo en el sentido de pecaminoso, sucio, blasfemo o insultante. En absoluto y rotundamente no. Ese error de decir que la palabra Jesús significa vean un caballo o un cerdo, que es lo que dicen los pastores del video, ese es un error que cometió y sigue cometiendo el Roe Palacios de México. Yo, Fabián Gijón, y la congregación que nosotros pertenecemos, no lo enseñamos así. Las personas que vienen por primera vez, se les enseña que ese nombre simplemente es un nombre que no tiene un significado en la cultura hebrea. No tiene un significado en el idioma hebreo. Y aquí le doy un tip para manejar el nombre, los nombres en general. Hay una regla universal de la gramática universal en todos los idiomas que manda por regla gramatical universal que el nombre propio de una persona, si viene de un idioma no romántico, ese nombre no se puede traducir, no se debe traducir por regla gramatical. ¿Cuáles son los idiomas no románticos? Los idiomas no románticos son, por ejemplo, los idiomas semitas, el árabe, el hebreo, el arameo. Por otro lado, ¿cuáles son los idiomas románticos? Los idiomas románticos son el francés, el inglés, el latín, el italiano. Esos nombres sí se pueden traducir. Entonces, así en el idioma hebreo, los nombres propios, por regla universal, no se deben traducir. Entonces, al Mesías, siendo judío de nacimiento, porque él era de la tribu de Judá, de Yehudá, y siendo hebreo de cultura, israelita de nacionalidad, le pusieron un nombre hebreo. El nombre de él es Yehoshua. Así se pronuncia. Yehoshua. Y eso no tiene traducción. Se debe decir así en todos los idiomas del mundo. Entonces, los pastores que analizaron el mismo video del pastor Celorio, toman el error del pastor Celorio y lo trasladan al resto de las comunidades
que estamos enseñando y practicando la Biblia desde la perspectiva hebrea. Y eso es un error que ellos han cometido. El nombre del Mesías es Yehoshua. También es aceptado bíblicamente Yeshua. Es como una contracción de Yehoshua. Y eso por regla gramatical no se puede traducir, no se debe traducir. Eso es una realidad universal. Desconocer esto es desconocer una regla básica que yo tampoco la conocía, que me tuve que asomar para investigar y hacer las cosas lo mejor posible. Y algunos de estos pastores tienen el argumento de pues, cómo se le va a enseñar un nombre hebreo a alguien que no habla hebreo. Pues de la misma forma que hemos aprendido otros léxicos, otros dialectos de otros idiomas, el Surancoffee, el Twitter y tantas cosas. Hay gente que no habla inglés y sin embargo mencionan esas palabras. No es muy difícil, no es muy complicado. No es tampoco una prerrogativa aprender hebreo como idioma, pero sí asomarse a la cultura y al pensamiento, porque fue de esa forma que fue escrita la Biblia. Entender el contexto hebreo de la escritura es lo que estamos enseñando hoy en día. Proclaman también amar al pueblo de Israel. Esto lo voy a mencionar muy brevemente. Hay una diferencia entre el pueblo de Israel bíblico y el estado actual de Israel, que es un estado soberano, un gobierno humano y una organización tan humana como cualquier otro país. Pero esa organización humana no puede decirse que es el pueblo de Israel bíblico. Ahí hay pueblo, sí, de Israel. Ahí hay israelitas y de hecho si usted goza de la nacionalidad de Israel, del Estado de Israel, usted no es israelita, usted es israelí. Y son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es pertenecer al reino de Israel y eso es lo que proclama la Biblia. Pertenecer, amar y comportarse y asumir la identidad del reino de Israel, no del Estado de Israel, que es un Estado secular. El Estado de Israel es un Estado demócrata, con primer ministros, con asambleístas, con problemas como todos los países y con ciertas particularidades que contrastan con el nombre de Israel. Asumieron el nombre y lo adoptaron, pero aquel Estado no puede decirse que es el pueblo de Dios. Ahí hay pueblo de Dios, sí, pero la organización como tal, el Estado como tal y el territorio en el cual están asentados, está todo dentro de la misma corrupción que está todo el mundo, ¿sí? No tienen la Torá como su baluarte, tienen su constitución, tienen sus leyes, apoyan el movimiento gay abiertamente, pero usted no puede ir a predicar a las parques libremente, ni a Cristo ni a ninguna doctrina. Entonces es una incongruencia. Amar a ese pueblo, sí, amamos al Estado de Israel, como se ama a cualquier otra nación del mundo sin ninguna distinción. Pero lo que yo quiero procurar y lo que enseñamos es pertenecer al reino de Israel, el cual tiene su único rey que es Yeshua, el Mesías de Israel. Tristemente en ese video también aparecen insultos. A nosotros los que enseñamos, bueno, se basan en el video y el error del pastor Celorio y no lo mencionan como un error. Se emiten en el video de los pastores evangélicos frases como gente estúpida. Gente estúpida que entra a insultar, a agredir, a escribir comentarios irrespetuosos. Dejen a esa gente fuera, concéntrense en el mensaje. Es más, les doy un consejo. Agranden la pantalla, que cubra toda la pantalla, para que no se lean comentarios. A nadie le interesa lo que comente el otro. Y acá no estamos respondiendo preguntas. ¿Cuál es el problema con estos falsos judíos mesiánicos? De estas personas que para predicar se ponen talid y es para hablar pura basura del cristianismo. Para mí, estas personas que no buscan sino su propia gloria y que tratan equivocadamente, definitivamente de manera equivocada, de pretender dar enseñanzas que ni ellos mismos son capaces de llevar. Líbreme Dios de yo dirigirme a ellos de esa forma, ¿no? Si ellos creen que nosotros estamos en un error, enséñennos dónde está el error. Pero usar adjetivos, usar insultos es así como que un poco complicado. Y a mí sí me llamó muchísimo la atención tener que ver eso, tener que ver esas expresiones. Y eso me da otra seña de que al menos, como dije antes, en ese punto de su comportamiento, de ese video, en ese punto están activándose como se activan las sectas de la iglesia evangélica. Yo no estoy generalizando. Estoy hablando de ese video y de ese comportamiento puntual de estos pastores en ese momento muy específico.
no somos, ellos dicen que nosotros no somos ni mesiánicos ni somos judaizantes, que el cristianismo no debe ser ni mesiánico ni judaizante. Bueno, ahí hay mucha tela que cortar, yo no quiero ahondar en eso. Lo que sí le digo es que el ser mesiánico, estrictamente hablando, hoy en día está muy atado a depender de alguna forma o comulgar de alguna forma con la religión judía actual, con el judaísmo actual. Y la congregación, y yo como persona, y la congregación donde Dios nos tiene sirviendo, no queremos asumir esa identidad de judío mesiánico, ni algo que se le parezca en esos términos. Tampoco somos judaizantes. Hay que definir qué es un judaizante. Un judaizante es una persona que promulga, enseña e invita a la gente a que se convierta a la religión judía. Y eso no es lo que nosotros estamos haciendo. Nuestros videos están colgados en YouTube, en el canal de la Quejilat Peniel de Valle Alto, y también en Facebook. Y usted puede comentar, puede debatir, puede preguntar, puede, yo qué sé, exponer su punto de vista ahí si es contrario al nuestro. Si usted lo hace en términos de respeto, nosotros se lo recibimos y le aclaramos cualquier comentario. Pero que nos digan dónde está el judaísmo en nuestra enseñanza. Estamos enseñando los mandamientos, estamos enseñando el sometimiento a Dios, estamos enseñando que la salvación es por gracia, estamos enseñando que la Torah está vigente, estamos enseñando que la Biblia está vigente desde Génesis hasta Apocalipsis. Estamos enseñando la segunda venida y estamos enseñando lo que la Biblia dice que Dios mandó para su pueblo. ¿Dónde está el judaísmo? ¿Dónde están las prácticas judaicas? He mencionado ya el tema del nombre del Mesías y ahí pues básicamente también hay una imprecisión. El doctor David Diamond menciona que la primera vez que aparece la palabra, el nombre Yeshua, él dijo que estaba en Esdras, capítulo 10. Y si usted va a Esdras, capítulo 10, efectivamente ahí aparece el nombre de Yeshua, pero no es la primera vez que aparece. La primera vez que aparece es mucho antes del libro de Esdras. Es muchísimo antes. Está, de hecho, en Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 11. Entonces, el pastor David Diamond conoce mucho de Biblia, ha escrito libros y todo, y lanza referencias que son fácilmente confirmables. El nombre Yeshua aparece por primera vez en la Biblia aquí, en el libro de Esdras, capítulo 10. Es la primera vez que aparece el nombre Yeshua. Entonces, si se dice que la primera vez que aparece el nombre de Yeshua está en el libro de Esdras, pero realmente aparece en otro libro antes, es una precisión que estamos haciendo, ¿verdad? Hay mucha ofensa de parte de los pastores. Entiendo que ellos se vieron atacados. Yo, la verdad, como les digo al principio, seguí mucho al pastor Celorio de México y yo personalmente me cuido mucho de no emitir ningún adjetivo, mucho menos algún insulto, para las personas que practican otra doctrina. No sé dónde se ofendieron. Entiendo que si el pastor Celorio dijo que el nombre de Jesús es caballo, sí, entiendo que de repente de alguna forma se hayan ofendido. Pero luego lanzar el resto de las cosas que ellos lanzan y el resto de los adjetivos que ellos lanzan, pues no me parece lo más correcto, ¿verdad? El error del pastor Celorio no lo cometen otras personas, no lo cometo yo, por ejemplo. Yo salí, aprendí del error y logré corregir. Luego entra en ese video las opiniones de una persona que respeto mucho su capacidad académica, el pastor Yatensi Bonilla, que él mismo en su testimonio anuncia que él fue ex jesuita y luego pasó al cristianismo evangélico y conoce mucho de lenguas antiguas. Él hace todo un análisis de algunos términos y los hace correctamente desde lo que yo conozco. Yo no soy un erudito en lenguas antiguas, pero lo poco que conozco concuerda con lo que él expuso. No me quiero poner en ningún caso al nivel de él, pues él tiene muchos estudios académicos superiores a los míos. Pero lo poquito que yo conozco concuerda con todo lo que él expuso. Pero él también comete algunas imprecisiones. Él dice que el pastor Celorio no se define como un rabino, y empiezan a posicionar en este video el hecho de que nosotros, los que lideramos estas congregaciones donde enseñamos la Biblia desde la perspectiva hebrea, nos posicionamos como rabinos, o queremos que nos llamen rabinos, o como judíos, judío practicante de la religión judía, y esas son imprecisiones. Yo personalmente no he escuchado al pastor Celorio decir que él es rabino, o que quiera que le llamen rabino. Tal vez lo dijo en algún momento, yo no lo he visto.
Si alguien lo ha visto, lo puede publicar sin ningún problema y yo me retracto. Pero yo, como representante de la congregación a la que pertenezco, donde Dios me tiene sirviendo y enseñando, yo no soy rabino. Ni pretendo, con todo el respeto que se merece el rabinato y los rabinos de la religión judía, no ha sido mi intención. No voy nunca a solicitar a alguien del judaísmo que me reconozca como rabino, porque eso es una religión más, con el respeto que se merecen nuestros amigos judíos, ni tampoco como judío practicante de la religión judía. Esto no lo ha dicho el señor Celorio, ni tampoco lo he dicho yo. No hacemos judaísmo, eso lo hemos aclarado ya. Como ejemplo de judaísmo, de concepto de judaísmo, se emiten también algunos criterios. Y aquí vamos a hacer también otras puntualizaciones. Dentro de lo que yo puedo compartir con ustedes, hay 4 formas de ser judío hoy en día en el planeta Tierra. Usted puede ser judío descendiente de la tribu de Judá. Y eso está muy difícil de comprobar porque no hay ningún registro, hasta donde yo sé, no hay absolutamente ningún registro de la genética, del ADN, de la tribu de Judá original para que usted pueda enlazarse con esa tribu a través de un análisis de ADN. Eso no existe. Pero en todo caso hay la posibilidad o la categoría de judío por linaje. Si usted logra demostrar que pertenece a la tribu de Judá, la cual es una de las 12 tribus del reino de Israel, del pueblo de Israel que vienen de Jacob. Entonces, esa es una forma de ser judío, ¿verdad? Judío de linaje de la tribu de Judá. Luego usted puede ser judío de la religión judía, del judaísmo, y pertenecer a una sinagoga, tener la carta y el aval de un rabino, ¿verdad? Esa es otra forma de ser judío. Tampoco lo promovemos. Yo no soy, ni promuevo aquello. La tercera forma de ser judío es, hoy en día, tener la nacionalidad del Estado de Israel. A usted se lo reconoce como judío. Si usted logra acudir a la embajada, meter una solicitud, así como se pide la nacionalidad norteamericana, usted puede solicitar la nacionalidad del Estado de Israel, se convierte en israelí, no israelita. El Estado de Israel le concede su nacionalidad después del proceso, y luego usted pasa a ser parte del pueblo judío del Estado de Israel. Esa es su nacionalidad. Y luego está la forma bíblica de ser judío. Ahí hay un juego de palabras en el idioma hebreo. Ser judío, en el contexto hebreo bíblico, significa ser un proclamador y seguidor del único Dios del cielo. ¿Sí? Eso es lo que significa bíblicamente ser judío. Y en esa última categoría nosotros estamos. ¿Judío en el qué sentido? En el sentido que proclamamos que Dios solo es uno. Y lo dice la oración tradicional bíblica, no le pertenece a la religión judía esa oración. Esa oración está en la Biblia. Oye Israel, Adonai es tu Elohim, Adonai uno es. Y eso está en la Escritura. Eso no es prerrogativa del pueblo ni de la religión judía. 11 veces he ido a Israel. He hecho el Shema con todo mi corazón, lo he dicho. ¿Eso me hace ya judío? Eso está en la Biblia y nosotros lo enseñamos como versículo bíblico, ¿sí? Es el mandato al pueblo de Israel, al reino de Israel, que Adonai, Dios, Elohim, es uno solo. No son dos, no son tres. Es una sola unidad. Tampoco somos una secta mesiánica, porque pues estamos abiertos. Las publicaciones de nuestra quejilá, de nuestra congregación, está ahí. Usted puede comentar, puede debatir, puede aceptar o no, nos puede criticar o no, siempre que usted se mantenga dentro del respeto y no use insultos, ni personales ni congregacionales, ¿verdad? Por eso quisiéramos que nos hagan todas las preguntas del caso y a través de un debate serio podemos asomarnos a todas las puntualizaciones. Así es la única forma de demostrar que no somos una secta, ¿verdad? Ustedes demuéstrenos que somos una secta y si nosotros les cerramos las puertas a los comentarios, a las enseñanzas, pues con todo gusto le aceptamos el comentario. Entonces, luego pues se siguen haciendo imprecisiones y dentro de las precisiones que yo quiero mencionar es que ¿dónde arranca la identidad del judío bíblico? Porque pues por ejemplo un error que menciona el doctor David Diamond es relacionar al judaísmo con Moisés. Para mí es doloroso porque mucha gente, y lo he dicho anoche,
Yatensi, se creen más judíos que Moisés. Dice que él dice hay muchos tipos de judíos. Hay un judío en China, él dice los judíos chinos, hay los judíos árabes, hay los judíos etíopes. Y él menciona textualmente una frase donde dice, Moisés incluso se casó con la cusita y ellos eran judíos. Perdóneme, señor Diamond, el judaísmo en época de Moisés no existía. Moisés sacó al pueblo de Israel, no sacó al pueblo judío de Egipto, sacó a Israel como pueblo. Y él lo lideró a través del desierto y fue formando el pueblo de Israel. Y en ese contexto, y de hecho él se casó antes de liderar el éxodo, ¿verdad? En los 40 años que pasó allá con su suegro Yitro y conoció a su esposa en Madián, ¿verdad? Entonces, mal podría ser esa referencia de Moisés como que fue un judío y dice, no, ahí lamentablemente es una otra precisión muy distorsionada, ¿verdad? Después está otro conflicto con la palabra Dios. Y es un conflicto que se ha generado también dentro de los que practicamos hoy en día la Biblia desde la perspectiva hebrea, ¿verdad? ¿Qué pasa con la palabra Dios? ¿Se puede o no se puede decir Dios? Se posiciona que nosotros hemos dicho que Dios es un insulto o que no se debe decir la palabra Dios. Eso también es un error, del cual nosotros también salimos. Yo personalmente y la congregación donde estamos. La palabra Dios sí se puede decir, por supuesto que sí. Si alguien enseña otra cosa, está enseñando una equivocación. Y lo que hay que hacer es con amor corregirle, explicarle, enseñarle dónde está la gramática, el origen, la raíz de la palabra Dios. Entonces la palabra Dios tiene dos raíces, la raíz griega y la raíz latina. Que son dos idiomas muy relacionados, pues sí, puede ser. Pero Dios como título y Theos como nombre, como Zeus, son dos raíces diferentes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, un ejemplo. Si yo le digo a usted la palabra red, por ahí uno en español va a pensar que es la red de pescar. Pero alguien que no habla español y que habla inglés va a pensar que estoy hablando del color rojo. Y los dos conceptos no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro. Exactamente lo mismo sucede con la palabra Dios. Tiene las mismas letras, exactamente en el mismo orden, se leen exactamente igual, pero significan dos cosas distintas. Atacan muy duramente. Y hay personas que enseñan esto, que la palabra Dios no se puede decir porque es satánico, está mencionando a Zeus, y eso no es correcto. Eso no es correcto, eso es una precisión que el pueblo tiene que aprender. No es lo preferible, pero pues yo sigo mencionando la palabra Dios, consciente de que estoy usando el título de ser omnipotente del Elohim de Israel, de Yeshua, el cual es el mismo Dios. Hay una acusación muy seria en ese video, muy seria. Y amigos, si usted me escucha por primera vez, o algún otro cristiano evangélico que nos escucha por primera vez, hay una acusación donde dicen que pues nosotros, por usar el lenguaje hebreo, la lingüística que ellos le llaman, estamos dejando de lado la salvación. Yatensi, ¿tú qué le tienes que decir? Seguramente, ahorita entramos ya al otro punto. ¿Qué le tienes que decir a toda esta gente que se ha metido en un tema lingüístico, dejando del tema de la salvación? Toda esa gente entonces que murió creyendo en el nombre de Jesús están condenados, pues, porque nunca dijeron yo creo en Yeshua como mi Señor, como mi Adonai y como mi Salvador. Nunca dijeron eso porque no conocían hebreo. Volviéndome a la Torá y con la mentira de que voy a estudiar raíces hebraicas y voy a comenzar a hablar de Ruach HaKodesh y todo lo que hablamos el día de ayer, ¿eso me va a salvar? Van a ir a las raíces hebraicas, Nelson y Raimundo. Es para encontrar a Jesucristo en las raíces hebraicas. No es para negar a Jesucristo y basarnos de nuevo en la ley. Acuérdate que la ley te esclaviza. Perdóname, mi amado Raimundo, pero es que me sorprende. De verdad me sorprende, al igual que a ti, David. La gente evangélica. No estamos hablando de gente que no conoce, que no ha estudiado. Amigos, estamos hablando de gente que conoce Biblia. Se han dejado engatusar, se han dejado mover el piso con estas raíces hebraicas y ya no saben dónde están parados. Y eso es una falsedad, una acusación llena de falsedad. Llena de falsedad. Por el idioma no estamos reemplazando la salvación, en absoluto. Esa es una acusación muy grave.
Muy grave, y líbrenos Dios de tener esa práctica o de enseñar aquello. Por el idioma, por supuesto que no. Por el idioma nadie va a ser salvo, por supuesto que no. Pero se trata de usar el idioma con respeto y acogerse a a las reglas gramaticales de un idioma. Eso es todo. Eso es absolutamente todo. El nombre de Jesús es un nombre vacío en hebreo. Usted nunca va a encontrar un nombre hebreo que no tenga un significado. Nunca. Todos los nombres hebreos tienen un sentido y un significado. La palabra Jesús, usted va a Israel hoy en día y pregunta qué significa Jesús en hebreo, no significa nada. No significa nada. Es una palabra, es un nombre que a lo mucho es vacía, pero no es insultante. Yo espero hacerme entender bien con esta explicación. Y por eso se debe usar el nombre original, por regla gramatical, para no ofender incluso la regla gramatical. El resto, pues los otros argumentos caen por su propio peso, ¿verdad? Entonces no estamos diciendo que por la lingüística dejamos la salvación. En absoluto, amigos cristianos evangélicos, amigos pastores, tal vez algunos que nos escuchan, no se trata de poner en juego la salvación por el idioma hebreo. En absoluto no. El pastor David Diamond, según lo que él menciona en ese video, que no somos judíos verdaderos. Él dice, esta gente que no es judío verdadero. A ver, ¿cuál es la definición de judío verdadero entonces? Pues, ¿no? Nuevamente ellos empiezan a posicionar desde lo que ellos conocen de lo que significa ser judío. Y es un conocimiento incompleto. No equivocado, estoy diciendo que es incompleto. Porque ciertamente existe el judío de religión, existe la religión judía, pero están las otras categorías de judío, a las cuales ellos no expusieron y no explicaron. Entonces, que me vengan a decir a mí que no soy un judío verdadero, yo no tengo los registros, porque la verdad que no ha sido de mi interés tener el registro, pero hemos preguntado por curiosidad, y sí, mi linaje es judío. Yo tengo un apellido materno judío, y tengo un apellido paterno judío también. Soy Gijón Tinoco, viene de España, de donde es el judío sefardí. De hecho, entiendo yo que más del 90% de hoy en día los latinoamericanos tienen ascendencia judía. Pues con Cristóbal Colón vino un pueblo judío, enorme, inmenso. Cristóbal Colón era judío. Y el cargamento de lo que él vino desde España en sus primeros embarques era rescate de judíos que habían sido destinados a la muerte si no se convertían al catolicismo. Tal vez ese detalle se les escapó, o tal vez no lo conozcan. Yo lo aprendí, no lo conocía. Y luego empecé a indagar y resulta que sí, soy judío. Soy judío de linaje. ¿De qué tribu? No lo sé todavía. Pero mire qué interesante. Entonces la acusación de que no somos judíos verdaderos, en muchos de los casos en Latinoamérica, es una acusación nuevamente falsa. Hay una mala definición de judío. Y eso también hay que corregir, ¿verdad? Entonces, si usted está siguiendo las enseñanzas de nuestra congregación o de alguna otra congregación que empieza a tratar con la cultura hebrea, no tenga ningún temor en decirse judío, pero no de religión. Eso es importantísimo. Tal vez nuestra identidad, digo tal vez, en el linaje sí tengamos ADN de los que vinieron de España, del pueblo judío que vino de España. Se preguntan muchos pastores, y el pastor Norero hace esta pregunta, ¿de dónde sacaron ese léxico hebreo? ¿De dónde sacaron esos términos? El Eterno te bendiga. Que está bien. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿de dónde sacaron ustedes ese vocabulario? El Eterno Yahshua te bendiga. Ahora, esa es otra cuestión. Ya no dicen que Dios te bendiga. Dios bendiga. Dios bendice. ¿De dónde sacaron ustedes ese léxico? Pues del mismo lugar de donde sale la palabra amén y aleluya. Son términos hebreos, estimado pastor. No son españoles, no son griegos, no son judíos. Es un idioma hebreo. Es el idioma de la Biblia. Amén es una palabra hebrea. No es español, no es árabe. No es italiana, no es griega. Es hebrea. O aramea, si usted quiere. Luego dice, pues, aleluya. También. Todas las iglesias evangélicas decimos, porque yo también pertenecía a esa iglesia, a esa congregación, a esa doctrina, pues ¿cuál es el problema de usar términos hebreos? Yo no sé, mientras no se enseñe que tiene que hablar hebreo para ser salvo, pues de hecho seguimos usando palabras hebreas, y en el lenguaje español cotidiano seguimos usando palabras árabes, y eso no influye en absoluto en la salvación de nadie, hermano querido.
Las palabras están ahí. Y entonces, él citó Mateo 1:21. Cuando el ángel se le apareció y le puso por nombre, dice Jesús, dijo, me parece, uno de los pastores. Pues no pudo haberle puesto Jesús porque ni ellos hablaban español, el contexto era hebreo en ese rato. O sea, y el ángel, así como a Pablo se le apareció y le habló en lengua hebrea, así mismo se le apareció a María, que de paso no se llama María, su nombre hebreo es Miriam, y hay que respetar las reglas lingüísticas. Miriam es Miriam en cualquier idioma, porque eso dice la norma lingüística universal. Entonces, ¿a Jesús qué nombre le pusieron? ¿Le pusieron Jesús? No, no le pusieron Jesús. Jesús fue una adaptación del nombre Yeshua, Jesús en griego, y terminó en latín Jesús, y terminó con la J de Jesús. Esa letra J tiene pocos siglos de haber sido injertada en el idioma español. La letra J no existe como letra en el idioma hebreo. Entonces el Mesías no se llamaba Jesús. Desde la definición de su nombre dada por el ángel, fue Yehoshua. Ese nombre aparece en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en el texto hebreo. Es muy triste volver sobre ese video y ver una palabra muy despectiva que a mí sí me llamó muchísimo la atención. Se dice y se posiciona ahí que los que hoy practicamos esta raíz hebrea o esta, ¿cómo se llama esto? El contexto hebreo de la Biblia, lo voy a citar textualmente, venimos de un contexto social, educativo y económico bajo. Mire, es la ignorancia, como dijo el padre Chucho, la ignorancia es atrevida. No saben lo que hablan, o sea, son gente que vienen de niveles sociales y educativos y económicos de abajo, inventan una serie de ideas. Mire, y voy a ser muy fuerte, nuestro pueblo cristiano le falta formación académica. Esas son las palabras que se mencionan de manera muy despectiva. Es decir, que los que practicamos hoy Torah, los que enseñamos obediencia, somos de un estrato social bajo, lo cual no me ofende si fuera cierto. De hecho, vengo de un estrato social bajo. De un estrato educativo bajo, lo cual no es cierto. El señor Celorio es doctor en medicina. Yo soy acuacultor de profesión. Si alguien lo quiere saber, no me hace nada el título, pero obtuve mi título en la Politécnica del Litoral. Así que tampoco es correcto, mi querido y estimado señor. Y un estrato económico bajo. O sea, dice, vienen de un sector social, educativo y económico bajo. ¿Qué significa un estrato social bajo? Yo sí quisiera que me aclaren eso, porque sí quedó muy peyorativo. Estrato social bajo, no sé a qué se referiría. Y ya prefiero ni preguntar, porque pues no sé con qué van a defender aquella argumentación. Entonces, pues, no hay condenación en el nombre de Jesús, no hay condenación por usar nombres hebreos tampoco. Lo que sí hay son acusaciones falsas que se necesitan aclarar. Muchos de los hermanos cristianos evangélicos, tengo muchos amigos que lo han hecho, han ido al Estado de Israel, y uno de estos pastores, el pastor Norero, creo que fue que dice que ha ido 11 veces a Israel a visitar la Tierra Santa. Que bueno, me alegra mucho que haya podido conocer aquello 11 veces, pero eso ni le da ni le quita. Ir a un lugar, a un territorio que está encerrado en la misma maldición que está el resto del mundo, ir a visitar un país a donde usted no puede predicar en un parque, pero un país que sí acoge el orgullo gay, y lo digo con mucho respeto para la nación israelita, pero pues si usted sigue la Biblia desde alguna doctrina, usted tiene que estar de acuerdo conmigo que las prácticas homosexuales son condenadas. Y si un Estado abraza y promueve y les permite liberalmente tener el orgullo gay, de paso orgullo gay, pues dice mucho de ese Estado y de sus normas de conducta y de comportamiento, ¿verdad? Entonces, decir que aman a Israel, pero que van a visitar este Estado corrupto, como tan corrupto es el Ecuador y cualquier otro Estado del mundo, habla de un desconocimiento nuevamente. Porque una cosa es el Estado de Israel, otra cosa es el reino de Israel. Y eso quiero que quede nuevamente claro. Nosotros no pertenecemos al Estado de Israel y no queremos, no promulgamos, no invitamos a nadie a que pertenezca al Estado de Israel. Que pertenezca al reino de Israel es diferente, eso sí. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es ese reino de los cielos? Israel. El reino de los cielos es Yeshua,
es el mismo. Y por eso cuando Él vino a morir por el reino de Israel, para rescatar al reino que se había caído, ¿verdad? Se había dividido, de hecho, en los tiempos de Jeroboam. Y eso es otro punto que un poco más adelante lo voy a tocar. ¿Qué otro apunte tengo de las precisiones que había que hacer? Nuevamente se trata de posicionar el rabinato, el judaísmo, como que si nosotros estuviéramos promoviendo esa conversión. No estamos promoviendo fidelidad que no sea a la Biblia. No estamos promoviendo fidelidad y obediencia que no sea a los mandamientos. Y si alguien quiere saber pues hasta dónde están los mandamientos vigentes, pues lo podemos conversar sin ningún problema. Por lo menos vamos a atenernos a los 10 mandamientos, por lo menos, ¿no? Ese es el básico, el nivel básico de obediencia. Y si usted revisa los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento es guardar el Shabbat, el séptimo día. No cualquier día de la semana, el séptimo. No el que usted crea conveniente, el séptimo, el cual siempre fue Shabbat. Siempre fue Shabbat. Entre otras cosas que los mandamientos y la obediencia demanda. Se mencionó por parte de el pastor Norero, me parece que fue, que ahora salimos, o salió el pastor Celorio, él sale siempre con su talit, y dice ahora que se creen muy judíos, o muy, ¿cómo fue que dijo? Muy judíos, sí, o muy rabino, por ponerse encima una sábana. Despertemos, ¿qué está pasando? Solamente porque viene un man con barba y se tira una sábana encima, ya el man es judío, ya... Así se refirió al talit, una sábana. Yo recuerdo haber visto fotos de un evento en la iglesia del pastor Nelson Zavala, donde un judío mesiánico, practicante del judaísmo, creyente en Jesús, visitó y dio una predicación en su iglesia y lo bendijo al pastor Zavala con su esposa y los cubrió con el talit que ese, no sé si pastor o predicador del judaísmo mesiánico llevó. Y en ese momento no recuerdo haber escuchado, visto que el pastor Zavala haya rechazado aquella sábana. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto y que no lo haya dicho el pastor Zavala en ese video cuando el pastor Norero dijo, se refirió así al talit, una prenda, eso sí tradicional judía, es tradicional, por supuesto que sí. Tiene pocos siglos de haber sido incorporada en la cultura de la vestimenta. Les dije también hace un rato que hay que asomarse a la escritura bíblica, no solo desde el idioma hebreo, no hay que saber hebreo, no hay que hablar hebreo fluido, pero sí hay que comprender, sí hay que estudiar, investigar un poco la mentalidad hebrea con la que fue escrita. No es lo mismo escribir un texto pensando en hebreo que pensando como occidental o como evangélico o como católico, como romano. No es lo mismo. Una cosa es el idioma, otra cosa es la cultura y las expresiones que se dan ahí. Y hay unos detalles que hay que tener en cuenta cuando se analiza sobre todo el Nuevo Testamento. Me voy a tomar el versículo que también se mencionó, el versículo que está en Mateo 23. Estos escribas que después llegaron a ser los doctores de la ley y tenían este contubernio entre los dos. Mateo capítulo 23. Donde pues, en el video que estamos analizando y contrastando, se posiciona que no somos judíos, que somos falsos judíos mesiánicos, etcétera, etcétera. Y se mencionó Mateo 23 y yo quiero analizarlo desde el contexto real de lo que estaba sucediendo en ese momento. Durante todo el primer siglo y sobre todo cuando Yehoshua, Jesús, yo no tengo ningún problema en decir ese nombre sabiendo que es un nombre vacío y que prefiero decir su nombre verdadero, Yehoshua. Cuando él caminó y enseñó sobre esta tierra, sobre este planeta, antes de ser entregado, antes de su sacrificio, en ese momento habían dos tipos de leyes que gobernaban el sistema religioso. El templo estaba en pie. Los sacerdotes que fungían en el templo no pertenecían a la tribu de Leví, que es lo que manda la ley de Dios. Habían usurpado ese cargo y habían tergiversado las enseñanzas. ¿Con qué la habían tergiversado? Añadiendo una ley humana. Esa ley humana es muy conocida
por todos los que un poco investigamos esto, y se llama, o se le llamó, se le denomina en hebreo la halajá farisea. Miren que no estoy usando el término rabino, halajá rabínica, porque en esa época el rabinato, como lo conocemos hoy en día, del judaísmo de hoy en día, no existía. Existían los rabí, efectivamente los maestros, pero habían ciertas diferencias con el actual. La religión actual judía, que merece todo nuestro respeto, no existía en ese momento del contexto histórico del Nuevo Testamento. Vamos a leer Mateo 23 con esa premisa. Los maestros de la ley tenían dos cuerpos legales. Tenían la ley de Moisés, lo que usted y yo podemos llamar el Antiguo Testamento, la Torá, el Pentateuco, y a la vez tenían la halajá farisea, ley humana establecida por ellos y que le habían dado categoría de divino a esa halajá farisea. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que dice Yeshua, él mismo con sus propias palabras, en Mateo 23 y que fue citado por los pastores Norero, Zavala y Diamond. Mateo 23. Voy a leer textualmente desde la Reina Valera de 1960, que no tengo ningún problema en seguir usando, pero con la premisa de que sabiendo el contexto cultural que les estoy explicando y algunas palabras conocidas o conociendo algunos términos desde la perspectiva hebrea. Eso es muy importante, hermanos, muy importante. Mateo 23 dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés, es decir, en la silla donde se sientan los maestros fariseos, esa se llamaba la cátedra, era un sillón donde se sentaban a enseñar. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Sí ve quiénes se sientan? Los que tenían en sus manos la Torá y la halajá farisea. Se sientan en las sinagogas, en este asiento de autoridad, en la cátedra de Moisés, y enseñan. Y Yeshua les dice: así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas, en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. No es el caso, hasta donde yo conozco, del Roe Palacios en México, ni tampoco es el caso nuestro como congregación que nos denominamos ahora una congregación israelita. ¿Sí? No es el caso. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Yeshua al pueblo y a sus seguidores, a sus discípulos? Miren, ahí están los fariseos, están enseñando la Torá, están enseñando Biblia, pero al mismo tiempo están poniendo una enseñanza adicional, la halajá farisea. Y les dice: hagan conforme a lo que ellos enseñan de la Torá, pero no hagan conforme a lo que ellos están enseñando de la halajá farisea, porque ni ellos mismos la alcanzan a cumplir. Yeshua está diciendo aquí: hagan lo que ellos están enseñando, pero dice: no hagan conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Dicen que enseñan la ley de Moisés, pero no la hacen. Hacen la ley del hombre, hacen la halajá farisea. ¿Sí está establecida la diferencia? Yo espero que sí. Se citó este versículo, este grupo de versículos, y luego también se citó la última parte donde dice que ellos hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, lo cual acusar de eso al pastor Celorio, o tal vez a alguno de nosotros, a mí no me han acusado de aquello, pero en el video sí se lo acusó de eso al pastor Celorio. Personalmente, yo puedo dar testimonio de no haber visto al Roe Celorio, Palacio Celorio, no haberlo visto reclamando para sí una figura pública. No lo he visto en ese plan. Si tal vez alguien lo ha visto en ese plan, reclamando honra, reclamando gloria,
reclamando, como aquí dice, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Yo no le he visto a él, e insisto, esto no solamente es una defensa, no es una defensa de él, que yo ni siquiera lo conozco en persona, ni nunca he cruzado un texto con él, un mensaje, pero sí se está distorsionando lo que, hasta donde yo he visto el Rode Celorio, él ha comunicado, se está distorsionando. Y se está tomando de ahí para distorsionar, para dar un mensaje y posicionar un mensaje impreciso de los que seguimos la doctrina de la Torá, de Yeshua y de la salvación y de la Biblia en su totalidad. Pero por el contrario, yo sí puedo decir, y lo dijo textualmente también el pastor Norero, que él es muy amigo del embajador de Israel, que ha defendido al Estado de Israel y que lo conocen muy bien y lo reciben muy bien. O sea, a mí sí me suena que eso podría ser, no quiero tampoco lanzar una acusación, pero en eso nosotros no estamos caminando. Nosotros no queremos que nos reconozca un cónsul, un Estado humano. Yo no quiero aquello. El pastor Nelson Zavala ha sido candidato presidencial del Ecuador, ha sido invitado algunas veces a canales de televisión a exponer sus temas bíblicos, por supuesto, entrevistas y foros. Se lo ha visto algunas ocasiones y fue candidato presidencial. Entonces yo más bien pudiera decir lo que dicen estos versículos de estos pastores, pero sin embargo del Roe Palacios no lo puedo decir. Yo no lo he visto. Y si alguno lo ha visto en ese plan, pues con todo derecho se le puede llamar la atención en amor y en paz, ¿verdad? Pero en este caso, Yeshua nos da la clave, hermanos. Y conocer esta situación de que en el primer siglo habían estas dos leyes que se enseñaban en manos de los que enseñaban en la sinagoga, eso, desconocer aquello es lo que nos lleva a la posible confusión de qué es lo que se enseña. Mire, tanto es así que el libro de Gálatas, si usted tiene claro este mensaje, si usted tiene clara esta situación de que las dos leyes corrían en paralelo en ese momento, incluso el momento de los apóstoles y años después de la muerte de Yeshua con el apóstol Pablo y sus ministerios y sus cartas, usted entendiendo eso puede leer la carta de Gálatas, que fue mencionada también en este video que estoy haciendo algunas referencias. La carta de Gálatas usted tiene que leerla bajo esa premisa. Mire, se lo voy a decir así. En la carta de Gálatas, si usted lee en español, ahí dice en algunas ocasiones, casi desde el principio, la palabra ley en español. Pero si usted va al griego, del griego solamente hay una palabra para mencionar ley, la cual es nomos o nomia, ¿sí? Con N, N-O-M-I, nomia, N-I-A. Esa es la única palabra en griego que se tradujo como ley. Entonces usted tiene un término en griego y un término en español. Pero resulta que el término griego para nomos tiene dos raíces o tiene dos fuentes hebreas, porque hay dos palabras para ley en el hebreo, o más bien dos referencias para ley en el hebreo. La palabra Torá, que hace referencia a la ley de Moisés, y la palabra halajá farisea, halajá, que hace referencia a la ley del hombre que en esa época se estaba enseñando junto con la Torá y le habían dado categoría de divina. ¿Sí? Ahí viene la confusión y ahí viene la falta de profundización de lo que al menos yo recibí como instrucción y de lo que se evidencia en los comentarios de algunos pastores, no solamente de los que estamos analizando, sino alrededor de mi círculo de amistades y de amigos, hermanos evangélicos y todo esto. Ellos creen que al leer Gálatas, donde dice ley, todo hace referencia a la Torá, a la ley de Moisés, y eso es un error, mis estimados amigos, eso es un error. Hay que identificar en Gálatas en qué momento habla de la Torá y en qué momento habla de la halajá farisea. Entonces, por ejemplo, se dice una frase muy conocida en Gálatas: ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es correcto, pero vamos a rastrear esa palabra ley hasta el pensamiento hebreo y a qué ley se refería. Ya no estás bajo la ley para salvación, quiere decir, o que se quiso escribir, ya no estás bajo la halajá farisea para salvación.
porque el fariseísmo exigía seguir la ley farisea para ser salvo, siquiera para entrar a una sinagoga. Dice, por ejemplo, que les exigían que se circunciden bajo el rito de Moisés. Recibido lo que yo también tengo, Brit Milá. ¿Qué es la Brit Milá? El Brit Milá es la circuncisión, pero no hecha por cualquier médico. A nosotros nos suscribe el Moel. ¿Quién es un Moel? Es el encargado en la comunidad judía de realizar la circuncisión al varón. Cuando Moisés no estableció la circuncisión, ni tampoco hay un rito específico para la circuncisión. Ese es un ejemplo de halajá. El fariseísmo de la época, ¿qué fue lo que hizo? Inventó un sistema, un procedimiento, un ritual de circuncisión para imponérselo al pueblo y dijeron, si usted quiere entrar a la sinagoga, si quiere ser prosélito nuestro, si quiere convertirse supuestamente al pueblo de Israel, si usted quiere entrar a la sinagoga, ¿sí?, tiene que circuncidarse bajo el rito de Moisés. Eso es una halajá rabínica. Eso no existe en la Torá. Ni Moisés dio la circuncisión, fue Abraham, ni tampoco hay un rito establecido en la Torá. No existe eso de ahí, en la Biblia. No lo hay. Entonces, eso es un ejemplo. Y entonces los fariseos enseñaban que si tú quieres ser salvo, ¿sí?, y entrar al seno de Abraham, tenía que seguir los ritos de la halajá farisea. Y contra eso es que renuncia el apóstol Pablo. Y contra eso es que advierte en el libro de Gálatas. Y dice, tan pronto te habéis caído de la gracia. Cuando Pablo visitó Galacia y salió de Galacia y escribió, estando lejos, les escribió una carta a las congregaciones, a las asambleas que había formado ahí. Entonces, cuando él se fue de Galacia, vinieron fariseos a tratar de convencer a los que ya habían creído en la libertad de la gracia de Yeshua, ¿sí?, habían creído en la salvación por gracia y a seguir, a regresar a la ley de Moisés por gracia. Estos fariseos vinieron a tratar de destruir la obra del Espíritu Santo, del Ruach de su santidad y las enseñanzas de Pablo, imponiendo, queriendo volver a imponer a los de Gálatas, volverles a imponer las halajá fariseas. Por eso es que Pablo les escribe, tan pronto se habían caído de la gracia y ahora hacen caso de fábulas. Las fábulas son estas historias de los fariseos, de la halajá farisea. Con esa premisa se debe hacer un análisis del libro de Gálatas, ¿sí? Si se desconoce esto, uno cree que el Pablo está escribiendo en contra de la Torá. Nada más alejado de la verdad. Nada más alejado de la verdad. Mire, se posicionó en ese video y se trató muy duramente tratando de decir que nosotros, los que hoy estamos enseñando Torá para obediencia y por amor a Yeshua, por amor al que nos salvó por gracia, que estamos reemplazando la salvación por la ley. Definitivamente no. No podemos añadirle nada, ni queremos sacar nada a nadie de Cristo. Más bien es todo lo contrario. Es aplicar el concepto bíblico de arrepentimiento. Arrepentimiento es regresar desde el concepto bíblico. Y nuevamente hay que rescatar aquí el pensamiento hebreo, el concepto bíblico hebreo, no del judaísmo, lo vuelvo a recalcar, sino del pensamiento del pueblo hebreo desde sus orígenes, de la palabra arrepentirse. Arrepentirse, la palabra en hebreo para arrepentirse es teshuvah. Viene de la raíz shuv, que quiere decir regresar. ¿A dónde tenía que regresar el pueblo de Israel? Al lugar de donde salió. Abandonó la ley de Dios, ¿sí? Abandonó la santidad, abandonó todas las ordenanzas, todos los mandamientos, todos los estatutos, y es ahí donde tenía que regresar. Tenía que hacer el regreso. Todo eso, pues, unido al concepto de pecado. Es muy conocido el concepto de pecado muy general, pero como les dije también al inicio del video, ¿por qué no dejamos que la Biblia defina sus propios conceptos? Con versículos textuales, hermanos, para que no tengamos que imaginarnos o inventarnos un concepto y podríamos caer en un error. Siempre de buena voluntad, ¿verdad? Entonces, cuando yo
les presente Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, les estaré presentando, estoy buscando aquí, les estaré presentando el concepto de pecado. Y lo voy a leer textualmente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice así, le voy a leer textualmente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Está hablando el apóstol Juan, muchos años después de la resurrección de Yeshua, y ya estaba enseñando, ha escrito ya el Evangelio y tiene sus 3 cartas acá. Y luego pues el Apocalipsis. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si pecado es infracción de la ley, y por gracia yo he sido perdonado de mis pecados, mal podría yo seguir pecando. Palabras de Yeshua también, en algunas ocasiones, vete y no peques más. Definamos pecado, no con mi criterio, no con un dogma. Deje que la Biblia defina sus conceptos, textualmente hablando. Vaya a su propia Biblia, en cualquier versión, y dice ahí que el pecado es toda transgresión de la ley. Entonces tengo que mirar a la ley para no pecar. Por lo menos a los 10 mandamientos. Hay muchos otros, ¿verdad? A los que tenemos que atender. Entonces, no queremos reemplazar la gracia salvadora de Yeshua en la cruz. Por supuesto que no se puede negar eso. No se puede reemplazar. No queremos, no estamos pronunciando eso. Estamos diciendo que por la gracia salvadora y por haber sido salvos por Él, hoy nos corresponde lo que se le dijo a la mujer acusada, encontrada en adulterio. Vete y no peques más. El que me tenía que condenar, Él mismo se hizo condenación por mí, bendito sea su nombre. Y ahora a mí me toca, por amor a esa salvación, caminar en sus mandamientos, en sus preceptos y en sus ordenanzas. ¿Sí? Y mire que Juan lo dice textualmente. ¿Esto me hace miembro del Estado de Israel? Nuevamente no. ¿Esto me hace un judío de religión? No. Esto me hace partícipe de un grupo religioso que tenga yo que buscar la autorización de la sinagoga, ya lo hemos dicho, no. ¿Qué es Israel? Se preguntó en aquel video. Israel es el pueblo escogido de Dios. No es nada más que eso. No se le puede añadir nada ni se le puede quitar nada. Es un pueblo que está descrito desde la promesa que se le hizo a Abraham y desde el momento en que Jacob, en aquel encuentro, se le fue cambiado el nombre de Jacob a Israel y se viene desarrollando la historia del Antiguo Testamento. En Jacob, cuando van a Egipto, en Egipto pues ya las 12 tribus que entran allá crecen y se multiplican y se convierten en un pueblo esclavo. Y bien se mencionó que el primer, digamos, en el libro del Éxodo, capítulo 1, pues el faraón es el primero que habla del pueblo, ¿verdad? Y le da la denominación de pueblo. ¿Quiénes eran judíos en el Antiguo Testamento? Solamente la tribu de Judá. Eran los únicos que tenían derecho a ser llamados judíos. Hay que hacer una precisión histórica que yo puedo hablar por mi desconocimiento. Al que fui, en el que caminé en un desconocimiento. Habían cosas que no me enseñaron, cosas que no aprendí. Y pues ese tipo de cosas que no se enseñan, lo he conversado con mucha gente y permanece ese desconocimiento respecto del pueblo de Israel, del reino de Israel y del movimiento que tuvo este reino, el reino de Israel en el Antiguo Testamento. Hay un detalle que no se ha enseñado y del cual pues también aparentemente los pastores o no lo mencionaron o lo mencionaron y no lo precisaron, ¿sí? Porque ellos sí decían efectivamente que Israel es un pueblo, que ser judío es por gentilicio, por la tribu de Judá, eso es correcto, pero hoy en día hay otro tipo de judío, ¿verdad? El que pertenece al Estado de Israel, por ejemplo, como lo hemos dicho antes también. Entonces yo le voy a decir, le voy a explicar una parte, me voy a adelantar un poco, ¿qué pasó con el reino de Israel? Israel tenía sus 12 tribus unidas, ¿verdad? Debajo del reino de David, debajo del reino de Salomón, del reinado, perdón, de Salomón. Cuando David muere, su hijo toma el reinado y era el reino de las 12 tribus. Estaban juntas, bajo un mismo territorio, bajo una misma capital que era Jerusalén. Luego de eso, luego del rey Salomón, muere él y toma el reinado lo toma su hijo, Jeroboam. En manos de él, el reino de Israel, las 12 tribus quedan divididas, quedan separadas.
¿sí? Esto queda separado, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamó la casa de Israel o el reino de Israel, con su capital en Samaria. El reino del sur, ¿sí?, se llamó la casa de Judá o el reino de Judá y con su capital Jerusalén. ¿Qué pasó con el reino del norte? Fue esparcido a Asiria y de ahí a todo el mundo. Esas 10 tribus que formaron el reino del norte, 10 tribus, y desaparecieron. Fueron asimiladas. El reino de Israel, la casa de Israel del norte, no estoy hablando de todo el reino unificado, las del norte fueron dispersadas en las naciones. Muchos de esos llegaron a Europa, muchos de ellos terminaron en España, formando la comunidad sefardí. Cristóbal Colón, lo mencioné también antes, vino a América con un grupo muy grande de judíos sefarditas, de israelíes sefarditas, ¿sí?, de la gente del pueblo, del linaje, y se mezcló, se empezó a mezclar con los europeos, se asimilaron con los europeos y luego vinieron a América y esa identidad se perdió. ¿Qué pasó con el reino del sur? El reino del sur quedaron 2 tribus, 10 en el norte esparcidas, de las 12 tribus, quedan 2, la de Benjamín y la de Judá, precisamente. Esas 2 tribus fueron a dar a Babilonia con Nabucodonosor. Pero llegado el tiempo, esa tribu pudo regresar, léase el libro de Nehemías y Esdras. Las 2 tribus que estaban en Babilonia se les dio la orden de regresar a la tierra de Israel, reconstruir Jerusalén, reconstruir el templo y recuperar su identidad, cosa que no tuvieron la oportunidad los del norte, las 10 tribus del norte. Como las 2 tribus del sur, la más predominante era la tribu de Judá, por eso a ese pueblo que regresa, que ha mantenido su identidad, que mantiene la Torá, que restaura el templo y restaura el sacerdocio levítico, pues se reconstruyó el templo en tiempos de Nehemías y Esdras. Aquel templo que construyó Salomón lo destruyó Nabucodonosor, lo reconstruye cuando regresan de Babilonia, en Jerusalén. Por eso se los llama judíos al pueblo que regresa, porque mayoritariamente la tribu que está ahí es la tribu de Judá. Pero ahí hay gente mezclada, hay de Judá, hay de Benjamín, hay uno que otro levita, porque los levitas no tenían territorio, habitaban en todas partes. Y entonces a ese es el único pueblo que regresa después de Babilonia, después de 70 años, regresan, reconstruyen, retoman su identidad de reino de Israel y se les llama desde ahí los judíos, ¿sí? Los judíos, como una etnia, como una nacionalidad, la nación judía. Eso lo estoy hablando en tiempos de Nehemías y Esdras, que reconstruyen la ciudad del templo y ellos regresan. Pero las 10 tribus fueron esparcidas y se fueron y se perdieron en el mundo. Desconocer esto, hermanos, desconocer esto nos lleva a pensar que judío es todo aquel que pertenece al Estado de Israel. Eso pasó muchísimos siglos después. Desconocer esto nos impide reconocer que muy probablemente aquí en Latinoamérica, en Ecuador, muchos de nosotros tengamos sangre, linaje de alguna de esas 10 tribus esparcidas. ¿Por qué no? De la tribu de Judá también. Ya eso tiene poca relevancia hoy en día, pues hoy en Yeshua, en Jesús, somos injertados en Él, somos injertados en el olivo cultivado y, como dice la carta de Pablo a los Efesios, me parece que es en Efesios o en Filipenses, donde dice que antes estábamos sin identidad en el mundo, sin ley, alejados de la ciudadanía de Israel, lo dice así textualmente. Entonces, si antes estábamos sin Cristo, sin ley, sin Dios en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel, hoy con Cristo, ¿qué estamos? Con Yeshua, con el Mesías. Pues tenemos la ciudadanía de Israel, del reino de Israel. Esa es la realidad de la dinámica del pueblo judío. Se dijo un comentario que me llamó mucho la atención. Un verdadero judío no judaiza a la iglesia. No judaiza a la iglesia. Definamos judaizar. Judaizar es enseñar la ley judía, no la ley de Moisés. Eso lo establecimos ya en Mateo 23. Judaizar es enseñar ritos, costumbres y ley judía, ¿sí? Eso es judaizar. Pero una persona que cree en Yeshua el Mesías, una persona que ha sido salvo por gracia, no puede alejarse de la Biblia.
Y fue mencionado más adelante por algunos de los pastores. Sigamos la Biblia, sigamos las enseñanzas de Jesús, por supuesto. Porque leímos en Mateo 23, no hagan lo que dicen los fariseos. Hagan todo lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, si se enseña en la cátedra de Moisés la Biblia, la Torá, aparte de eso, en tiempos del Nuevo Testamento, Yehoshua caminando y luego Pablo escribiendo sus cartas, lo único que ellos tenían a la mano era el Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos estaban escribiendo recién las cartas y toda referencia a la Escritura, porque toda la Escritura es buena para redarguir, para instruir en justicia, ¿a qué Escritura se referían? No tenían el Nuevo Testamento a la mano, eso no estaba escrito todavía, no estaba recopilado. Tenían solamente la Torá. Entonces, claro, no se trata de judaizar a la iglesia, se trata de llevar a la iglesia a la obediencia. Se trata de regresar, se trata de arrepentirse y se trata de dejar de pecar. Eso no es judaísmo, amigos. Judaísmo es la religión judía a la cual no estamos invitando, a la cual respetamos mucho como las otras doctrinas también las respetamos. Yo me cuido muchísimo de no decir adjetivos ni de personas ni de organizaciones, pero sí de precisar puntos doctrinales que no están en la Biblia o que por lo menos están expuestos de una manera incompleta. La ley condena, que Jesús anuló el acta de decretos de la ley. Eso se hace una referencia, me parece, a Colosenses. Porque abolió la pared de enemistad, de separación que había entre los dos pueblos y anuló todo el acta de decretos de la ley en contra de los que la incumplen. A ver, pues yo le quiero creer a las palabras de Jesús, de Yeshua, del Mesías, del Rey, del que me salvó por gracia, el que murió por mí. Lo que Él diga para mí está bien. Y Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirla, a darle pleno cumplimiento. Si Él la cumple, ¿es para anularla o la cumplió para enseñarnos cómo cumplirla y cómo vivir? Le dejo esa consulta, le dejo esa pregunta retórica para que usted la analice si usted está viendo este video. ¿Qué más se mencionó y qué más les puedo mencionar? No se está reemplazando el sacrificio del Mesías por ninguna obra humana, en absoluto. Se usó una palabra muy fuerte en el video que estoy haciendo referencia. Dijo, me parece que fue el pastor David Diamond, me parece. Pero se mencionó lo siguiente, están haciendo la pavada de cambiar el mensaje de la salvación por 4 palabras en hebreo. Dejó su corona de oro por una corona de espinas, viejo. Y tú vienes con tu pavada de venirme a cambiar el mensaje de salvación por 4 palabras en hebreo. No, ni es pavada, líbreme Dios de hacer calificativos respecto de alguna práctica, a lo mucho que puedo decir que es una práctica antibíblica, pero no una pavada, y no se está reemplazando la salvación por 4 palabras en hebreo, en absoluto. Se está valorando al máximo la obra exaltando a Yehoshua nuestro Señor. Él sea exaltado, su nombre sea exaltado y su obra es irreemplazable. Pero si usted no se asoma a la realidad hebrea de la Escritura y lo que pasaba en el primer siglo, el libro de Gálatas lo va a entender menos de la mitad. Porque va a seguir creyendo usted que lo que menciona ahí como ley solamente se refiere a la ley de Dios y no es correcto. Eso no es correcto. Así que decir que es una pavada, aparte de ser una falta de respeto, es una imprecisión bastante grande. Se mencionó de manera muy afirmativa, y esto tengo que decirlo también, lo positivo. Mencionaron que la Torá hoy, la Torá está en el corazón. Lo dijeron ellos. Lo dijeron ellos. La Torá hoy está en el corazón escrita. Ya no está en el corazón. Y también tienen el Espíritu Santo. Eso es correctísimo. Si tengo el Espíritu Santo y si tengo la Torá en mi corazón, yo no podría dejar de enseñarla. Yo no podría dejar de obedecerla. Entonces es como incongruente y ahí me saltaron más dudas que nada, porque pues, ¿cómo puede hacer? Y no mencionan, sobre todo, que esa descripción, la Torá en el corazón y el Espíritu Santo también, eso es la descripción bíblica del nuevo pacto y eso está en Jeremías 31. Se los voy a leer textualmente y con esto estamos llegando ya, yo creo, al final del análisis en este primer programa. Le invito a que lea Jeremías 31, 31. Pero es una referencia clara, una definición textual
de lo que es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Cuando Yeshua estaba en su cena con sus discípulos, antes de la Pascua, levantó la copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. En eso estamos todos de acuerdo. Está en 1 Corintios, lo dice el apóstol Pablo y se dice en todas las iglesias. La referencia del nuevo pacto, si usted tiene una Biblia Reina Valera, abajo viene una concordancia, búsquela de 1 Corintios 11, me parece que está, abajo está la concordancia, si usted la tiene así, la va a llevar. En mi Biblia Reina Valera del 60, me lleva la concordancia Jeremías 31:31. Y mire lo que dice la hermosa palabra de Dios. Es que a mí me encanta cuando se define ella misma, yo no tengo que esforzarme en definir nada. He aquí que vienen días, dice, la versión en español dice Jehová, ya les voy a hablar de la letra J, en los cuales haré nuevo pacto. Ahí está descrito, ahí está la descripción textual de dónde, quién y qué es el nuevo pacto. El nuevo pacto en Yeshua, en Jesús. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Se acuerdan que le expliqué el reino dividido? Lo que vino a hacer Yeshua en el nuevo pacto es reunificar las dos casas y volver a armar el nuevo reino de Israel. No es el nuevo, a renovar, a volver a armar el reino de Israel. Esa es la mejor expresión. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, no como el pacto de la Torá escrita en piedra. Eso es lo que está diciendo. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, para que seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Ese es el nuevo pacto. ¿Sí? ¿Dónde me quedé? Mi ley en su corazón, se escribió en su corazón, y yo seré para ellos Dios y ellos serán por pueblo. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano. Esto está respaldado por Ezequiel 36. Usted lo puede leer, esa parte no la voy a leer ahora por efecto del tiempo. Pero pues decir que tenemos la Torá en el corazón junto con el Espíritu de Dios, por supuesto que sí. Me acabo de acordar que sí tengo que citar Ezequiel 36 porque ahí habla del Espíritu Santo. Déjenme, aquí lo tengo. Ezequiel 36. No lo iba a mencionar por efecto del tiempo, pero pues vale la pena porque aquí en Jeremías solo se hace referencia al pacto, al nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no con la iglesia de gentiles. El pacto siempre fue con Israel. La única iglesia es Israel, no el Estado, el reino bíblico de Israel. Ezequiel 36, casi al final. Déjenme, lo busco rapidito. A ver, no lo hago por vosotros. Así ha dicho, el día que los limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, la tierra asolada. Se me perdió. Ezequiel 36, aquí está. Ok, ¿verdad? Sí, ¿no? En Ezequiel 36, desde el versículo 20, puedo leer. Sí, desde el versículo 20, o desde el 19 si usted quiere. Les esparcí por las naciones, la casa de Israel, el reino del norte, y fueron dispersados por la tierra conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Abandonaron la Torá, abrazaron otra ley, abrazaron idolatría y fueron esparcidos. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, es decir, invalidaron el pacto, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. O sea, Dios desde el cielo esparce a la nación de Israel, al reino del norte, y de ahí desde el cielo ve cómo la nación de Israel, el reino de Israel, es vituperado, es extraviado, ¿sí? Y le duele. Dice el 22, por tanto, di a la casa de Israel, al reino del norte, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Claro, en Israel, tal cual como en ninguno de nosotros había nada bueno, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones. Eso es lo que está pasando ahora.
Y por eso los cristianos evangélicos, aquellos que nos mencionaron con algunos calificativos negativos, por eso es que hoy muchos, o no sé si muchos, algunos del pueblo evangélico, estamos saliendo de ahí y entrando en esta profecía. Os recogeré de todas las tierras, os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, eso es Torá. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, el perdón de los pecados, con Yeshua. Y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Ese es el Nuevo Testamento. Eso es el nuevo pacto en Yeshua. No lo vamos a separar. No estamos enseñando que si usted enseña Torah, se desconecta de Yeshua y se cae de la gracia. No. Estamos enseñando que si usted ha sido salvo por gracia en Yeshua, usted está dentro de esta profecía. Y si Dios quiere, Él pondrá en usted su espíritu y su Torah. Y necesitamos de su espíritu para andar en la Torah, porque así lo dice aquí. Necesitamos de su espíritu para andar en su Torah. Luego, pues, uno de los últimos errores, ya para ir cerrando este primer programa, uno de los últimos errores es algo muy fuerte que aquí mencionó el doctor David Diamond. Muy complicado leer esto, hermanos. A mí sí me asombra mucho que haya usado esta palabra. Porque, bueno, mire lo que dice. Yo lo tengo apuntado, está en el video de ellos. Dice, a los israelitas escogió, pero a la iglesia evangélica los hizo hijos de Dios por redención. O sea, los redimió. Dice, todavía no les amaneció, burros. Pero a los evangélicos les da el honor de ser hijos de Dios redimidos. ¿Por qué no valoran lo que Yeshua les dio? Amén. Bendito sea Todavía no les amaneció, burros. Todavía no les amanece. Lo dice 2 veces. Si Él reconoce que todavía no nos ha amanecido, yo no puedo hacer que me amanezca sobre mí mismo. Y usar la palabra burros, yo no sé cómo explicar que un pastor haya usado esos términos. Ciertamente hay una profecía que dice que si no es conforme a la ley de los profetas, entonces no les ha amanecido. Eso está en el libro de Isaías, me parece. 8:20 nos dice burros porque no nos ha amanecido. Yo no puedo hacer nada para que amanezca sobre mí ni sobre otra persona. De paso, cuando la Biblia dice, hay una frase, y nuevamente se tiene que asomar al pensamiento hebreo, hermanos, porque si no se piensa como hebreo no se va a entender lo que dice aquí. Le voy a decir, Isaías 8:20, lo leo textualmente. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Sí? Es decir, si alguien viene a predicar algo en una congregación, en una iglesia, en una sinagoga, en un parque, en un video, si no enseñan conforme a la ley y conforme al testimonio, no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir no les ha amanecido? No solamente que no ha salido la luz sobre ellos, sino que en hebreo la palabra para amanecido es shahar. El shahar es la luz tenue del alba, del primer rayo de luz. Y eso es un simbolismo del Mesías. Es decir, si no le enseñan conforme a la ley y al testimonio, es porque no ha venido Yeshua sobre ustedes, con su Espíritu Santo, con el ruaj de su santidad. Todo maestro de Biblia tiene que enseñar conforme a la ley y conforme al testimonio. De otra forma no tiene shahar, de otra forma no le ha amanecido. Doctor Diamond, si usted nos dice burros, porque aparentemente para usted no nos ha amanecido, usted debería orar por nosotros para que nos amanezca. Pero no llamarnos burros, por último, en última instancia. Les voy a dejar con para terminar este programa, 2 perlas, 2 caramelitos, 2 dulces, para que se entretengan y mediten. Al final de aquel video que estamos analizando hay un llanto, aparentemente sincero, yo no puedo juzgar si es sincero o falso,
de parte del doctor Diamond, porque él dice que pues el pueblo judío, desde las sinagogas, de la religión judía, él le da mucha lástima ver cómo celebra el pueblo judío sin Cristo, ¿verdad? Porque pues en el judaísmo ortodoxo, la mayoría de ellos han negado al Mesías, siguen esperando al Mesías. Esto pues, es parte de su doctrina. Y yo entiendo que ese sea un temor de muchos de los hermanos evangélicos, cuando alguno de cristiano evangélico se vuelve a la Torá y se vuelve a la obediencia de la Torá, no para ser salvo, sino por haber sido salvo. Hay una preocupación de que tal vez vayamos a entrar en el judaísmo y terminemos, al final de cuentas, negando a Yeshua. Líbreme Dios, líbreme Hashem de aquello y que Dios libre a su pueblo de aquello. Si alguien niega a Yeshua, ahí sí se cayó de la gracia. Ahí sí se cayó de la gracia. Pero no es lo que yo estoy enseñando, no es la congregación a la que nosotros pertenecemos, no. Eso no estamos enseñando. Y también sé que la congregación del doctor Celorio, Palacio Celorio en México, tampoco enseña aquello. Él no enseña a negar a Yeshua. Él enseña a aceptar el sacrificio de Yeshua, honrarlo, exaltarlo, es perfecto, es único, es eterno, es la salvación, es por gracia, pero eso no le da permiso de seguir pecando. Y si usted está de acuerdo conmigo, ya definimos bíblicamente lo que es pecado, toda transgresión de la ley. Entonces tengo que sumarme a la ley para dejar de pecar. Entonces, el llanto que usted tiene, doctor Diamond, por los judíos que celebran las fiestas judías y que no ven a Jesús ahí, déjeme decirle que nosotros estamos ya 4 años celebrando las fiestas judías tal como dice la Biblia, no como dice el judaísmo. Las fiestas de la Biblia no le pertenecen al pueblo judío, creo que sí lo mencioné hace un momento. Las fiestas de la Biblia, Pascua entre ellas, están en Levítico 23. Ay, pero eso es Antiguo Testamento. Sí, igual que los 10 mandamientos. Exactamente igual que los 10 mandamientos. De hecho, los 10 mandamientos están mucho antes de Levítico 23. Levítico 23 está una lista de todas las fiestas que el pueblo tiene que celebrar. No el Estado de Israel, no las sinagogas. El pueblo de Israel, el reino bíblico de Israel. Aquel que ha creído en Yeshua, ¿sí? Aquel que ha creído en Yeshua, aquel que por gracia ha sido salvo, no está eximido de guardar las fiestas. No, al contrario, está invitado a guardar las fiestas. Esas fiestas no le pertenecen al pueblo judío de religión, tampoco le pertenecen a la tribu de Judá, tampoco le pertenecen al judío de nacimiento, de nacionalidad israelí. Esas fiestas tienen un solo dueño, el Dios del cielo y de la tierra. Le voy a leer solamente el versículo 1. Capítulo 23, versículo 1. Tengo que leer el 1 y el 2. Habló Hashem a Moshe y le dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, dice en español. Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis. El pueblo a duras penas las proclama. No le pertenece al pueblo, no le pertenece al judaísmo, porque aquí en Levítico 23 el judaísmo no existía. Existía Moisés y el pueblo. Después salió Aarón como sumo sacerdote y él era levita, igual que Moisés. Ninguno era judío. Eran israelitas, eran hebreos, portadores del pacto. Nada más. Entonces esas fiestas, doctor Diamond, que usted llora, porque el pueblo judío dice que usted el pueblo judío de la religión judía las celebra sin Cristo, pues tranquilo, nosotros las estamos celebrando con Cristo, con la alegría de saber que somos salvos por Él. Es una tristeza, sí, que el pueblo judío haya rechazado al Mesías, al Cristo. Mesías y Cristo son sinónimos en 2 idiomas diferentes nada más. Pero pues sí, nosotros estamos celebrando Pesaj, tal cual como dice ahí en Levítico 23. No en otra fecha, no en otro calendario, porque ahí hay una fecha y un calendario para el pueblo. Navidad no es en diciembre. Si usted dice que Navidad se la puede celebrar cualquier día, se está invalidando la Biblia. Se está invalidando la ley, porque ahí dice una fecha específica para la celebración de Pascua, para la celebración de las fiestas que le pertenecen a Él, tal como está escrito. Y la última, ya para cerrar este programa, los dejo con un video que explica claramente que, nuevamente, de verdad que me cuesta mucho mencionar esto, pero se usó de mucha falta de respeto en el video de los pastores mencionados. David Diamond dijo, ¿qué pasa si un día nos topamos, me voy allá a la selva con unos aborígenes? Y hizo el gesto de despectivo, ¿no? Que no se les puede enseñar Yeshua, el nombre hebreo,
a estos pueblos de nuestras etnias aborígenes. Eso es un error, doctor Diamond. Yo le puedo decir que ahí en esas etnias, en esas comunidades que ciertamente son de nuestros ancestros, suyo y mío, entiendo que usted es de Bolivia, ahí hay gente muy culta. Ahí hay gente que ya habla 2 idiomas. No solamente porque salieron de sus pueblos ancestrales y vinieron a la ciudad, sino que se quedaron ahí y aprendieron el español por lo menos. Pueden aprender cualquier idioma. Y los dejo con el siguiente video que le demuestra, donde me parece que es en África, una gran multitud de una tribu con taparrabos, como usted menciona, que tal vez usen este gesto que usted hizo, que a mí personalmente me parece despectivo. Les dejo con este video de estos hermanos aborígenes que entendieron que Jesús murió por ellos y se sumaron al pueblo de Israel. Y hoy cantan el Shema Israel y lo cantan en hebreo. Con esto nos queremos despedir. Soy Fabián Gijón. Empecé como pastor evangélico en una iglesia evangélica. Empecé como hermano evangélico y Dios me llevó a través de un crecimiento, de un entrenamiento, de un estudio, de seminarios, de capacitación y enseñanzas de parte de mis pastores, a los cuales yo los bendigo y les agradezco con mucho amor lo que me enseñaron y cómo me soportaron como discípulo de ellos. Hoy soy del pueblo de Israel. Esta congregación hoy es una congregación israelita que guarda el pacto, que guarda la Torá, no para salvarse, pero sí por amor al que nos salvó. Somos la Quejilá Peniel de Valle Alto en Guayaquil, Ecuador. Tenemos un canal en YouTube donde los comentarios están abiertos. Tenemos una página de Facebook donde los comentarios están abiertos. Usted puede ver aquí en la descripción, están las direcciones y los enlaces. Si usted quiere comentarnos, si usted quiere conversar con nosotros, no tenemos ningún problema siempre que sea dentro del marco del respeto, sin adjetivos calificativos, ni para mí como persona, ni para la congregación como tal, y mucho menos para los creyentes. Son todos bienvenidos. Estamos más que abiertos para predicar el Evangelio de Yeshua, de Jesucristo, predicar la salvación por gracia, pero al mismo tiempo les vamos a enseñar cómo caminar en obediencia según lo que la Biblia establece y no según ningún dogma del ser humano. Son todos bienvenidos. Adonai les bendiga en el nombre de Yeshua. Porque estaban metidos monte adentro, porque los que vinieron, los de Norteamérica, eran gringos y les enseñaron en el poco español o en el poco idioma que aprendieron, no a traducir. Y ahora esa es otra. ¿Qué nombre habrán puesto a la traducción de Jesús a los diferentes idiomas nativos de cada país, de los indígenas? Entonces toda la gente que creyó en ese nombre está condenada al infierno. Mira, yo ya te les ponía un ejemplo ayer aquí a mis camaradas, a mis hermanos amados. Si yo me voy a la selva y en la selva del Brasil, en la plena Amazonia, me toco con una tribu y bunga, bunga, listo. ¿Cómo les voy a predicar? ¿Qué les voy a decir? Porque según estos grupos, y lo digo, no son judíos verdaderos, en la gran mayoría de los casos. Son evangélicos que se visten de judíos y quieren judaizar a otros gentiles, pero nunca van y le predican a otros judíos. No le van a predicar a un rabino, no le van a predicar a otro judío. No, su proselitismo es a la iglesia evangélica. No van a hacer proselitismo al pueblo de Israel, porque saben que los rabinos los despachan en 2 patadas. Pero vuelvo al tema. ¿Cómo yo le voy a predicar a la gente campesina, indígena?